La huella del nazismo era muy profunda en Alemania como para aplicar un castigo colectivo. Por ello, los aliados optaron por la reeducación democrática. Grandes reportajes de Muy Historia presenta Los nazis y el Holocausto. Capítulo 8. Desnazificación de Alemania. La eliminación de un terrible legado. Un texto de Roberto Piorno. Disfruta de la guerra, porque la paz será terrible. Los últimos meses de inútil resistencia teutona fueron agónicos. Entre los soldados alemanes cundía el pánico ante el amanecer inminente de un armisticio cargado de duras e inflexibles represalias, y en las filas del ejército se hizo popular ese dicho lapidario: mejor las penurias de la guerra que la despiadada pacificación que habría de venir tras la caída del Tercer Reich. Y efectivamente, el tiempo acabaría dando razón a los agoreros. El 7 de mayo de 1945, Karl Dönitz, presidente de Alemania, autorizó al general Alfred Jodl para que llevara a cabo la rendición total en todos los frentes. El régimen nazi se había derrumbado estrepitosamente, pero muchos de los oficiales del alto mando se quitaron la vida para eludir las represalias, los juicios y la humillación de saborear la derrota. Un privilegio del que no gozó la inmensa mayoría de la población civil alemana, que quedó en la práctica casi como el único pilar sobre el que cargar el peso de la culpa y la responsabilidad, siquiera moral, de 6 años de barbarie perpetrada por los cabecillas del régimen. En virtud de lo acordado en la Conferencia de Potsdam, los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido, Unión Soviética y Francia asumieron el control soberano de todo el territorio alemán, con el fin de pilotar una transición hacia una paz definitiva que debía asentarse sobre 4 pilares: descentralización, democratización, desmilitarización y, no menos importante, desnazificación. Con el fin de llevar este empeño a buen puerto, haciendo compatibles los intereses de las 4 potencias implicadas en la afanosa reconstrucción, se creó el Consejo de Control Aliado que, no obstante, nunca superó las tensiones crecientes entre soviéticos y estadounidenses. En la práctica, cada una de las potencias operó con autonomía y sin coordinación dentro del territorio asignado, hasta la pronta disolución del Consejo en 1947. Con todo, sí se dieron pasos conjuntos para llevar a cabo al menos los consensos fundamentales de Potsdam. Se erradicó cualquier asomo de boato militar prohibiendo desfiles, celebraciones, uniformes, exhibición de condecoraciones, erección de monumentos e incluso la publicación de libros de temática militar. Pero esas acciones estaban destinadas solo a limpiar la fachada, a combatir los símbolos, el resultado más que la causa. Con o sin desfiles, Alemania era un país contaminado y el saneamiento iba a ser una tarea titánica. El país debía ser desnazificado. Todo rastro del legado hitleriano debía ser erradicado de raíz, y a pesar de que cada una de las 4 potencias siguió su propia agenda en el empeño por alcanzar este objetivo, todos, tras Potsdam, estaban de acuerdo en que los responsables de las atrocidades nazis, los culpables de la guerra, debían ser convenientemente juzgados. El reto, nada menos, era determinar sobre qué hombros debía descansar esa culpa. Hitler y sus cómplices de rango más alto se habían suicidado. ¿Quién debía pagar, pues, por las atrocidades del Reich? No fue fácil llegar a un consenso sobre este espinoso punto. El deseo de revancha, sumado a la voluntad de reconstruir Alemania como una nación nueva, completamente divorciada de su pasado, cristalizó en posiciones variadas y encontradas. Entre las potencias se impusieron 2 posturas, entre las cuales había otras tantas intermedias: la línea dura y la línea blanda. La primera estaba recogida, fundamentalmente, en el llamado Plan Morgenthau, que fue formulado en 1944, antes del final de la guerra, por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Henry Morgenthau Jr.
El objetivo de este proyecto era neutralizar a Alemania como potencia y tomar las medidas necesarias para evitar que volviera a ser una nación con peso en el concierto internacional, desmantelando por completo su industria, con una reducción territorial considerable en favor de sus vecinos fronterizos. El plan contaba con el visto bueno de Roosevelt, partidario de la línea dura, y pese a sus iniciales reticencias, con cierta aceptación por parte de Churchill. La filtración a la prensa de las inflexibles condiciones del mismo puso a la opinión pública estadounidense en contra y dio alas a la propaganda nazi, que tomó el plan como prueba inequívoca de que Alemania no tenía otra alternativa que luchar hasta la última gota de sangre. Por otro lado, las circunstancias demostraron hasta qué punto era inviable la aplicación severa de una taxativa política de desnazificación si se quería que Alemania pudiera en un futuro volver a ser una nación sostenible. Al terminar la guerra, el partido nazi tenía no menos de 8 millones de afiliados, un número desorbitado que hacía muy difícil focalizar las culpas o personalizar la responsabilidad en unos pocos villanos. Para determinar el grado de implicación / responsabilidad de los ciudadanos de a pie en los crímenes del nazismo, se distribuyeron en las zonas estadounidense, británica y francesa los llamados Fragebogen, cuestionarios con 133 preguntas que proporcionaban un retrato político del encuestado, rastreando cualquier vínculo con el Partido Nacional Socialista y satélites o simplemente el grado de simpatía con el régimen. Conforme a las respuestas proporcionadas, se determinaba el grado de nazificación del individuo en varias categorías intermedias entre exonerado y culpable. Según el resultado final del cuestionario, el encuestado tenía derecho a una cartilla de racionamiento o a otra, a un tratamiento en el mercado laboral u otro. Aquellos que habían colaborado o bendecido las acciones del régimen nazi veían seriamente mermados sus recursos para sobrevivir en una posguerra de por sí extraordinariamente dura. Pero purgar a la población civil, los millones de alemanes corresponsales o no de los crímenes de sus líderes, era una quimera. El problema se presentó en toda su crudeza cuando los aliados entendieron que había tantos nazis ejerciendo puestos de responsabilidad en la administración y en el mundo de la empresa que era imposible llevar a cabo una desnazificación completa sin desmantelar del todo el sistema productivo y paralizar la economía del país. Pronto surgió el debate sobre la colectividad o no de la culpa. ¿Era justo y razonable asignar la responsabilidad de los crímenes nazis a toda la población alemana que había sido cómplice del terror o había mirado para otro lado? El plan Morgenthau y los partidarios de la línea dura creían que todos y cada uno de los alemanes tenían que pagar la factura política y moral de las atrocidades nazis. No faltaban quienes consideraban que la población civil alemana era tan víctima de Hitler y sus secuaces como el que más. Pero tampoco faltó el testimonio de alemanes que decidieron oponerse firmemente al régimen desde el principio, demostrando que, en cierto modo, la pasividad o inacción de la mayoría fue en realidad una forma de adhesión. Con todo, ante la imposibilidad material de repartir la culpa entre toda la población, los aliados apostaron fuerte por un modelo de desnazificación basado en la reeducación y no tanto en la represión. Se prohibió taxativamente la exhibición de símbolos nazis e incluso del saludo alemán. Se proyectaron películas que mostraban el horror de los campos de concentración al, en su mayoría, atónito ciudadano de a pie. Se editaron periódicos como Die Neue Zeitung, un rotativo con sello estadounidense cuya principal función era la promoción de los valores democráticos y en cuya primera edición escribió el mismísimo Eisenhower. Llegó a tener una tirada de 1,5 millones de ejemplares. Se crearon además programas como German Youth Activities, una suerte de club social en el que se intentaba americanizar, en lo posible, a la juventud alemana, poniendo a su disposición productos tan genuinamente americanos como la Coca-Cola. A la vez que se proyectaban películas estadounidenses y se escuchaba música del otro lado del Atlántico. Se trataba de desarraigar al pueblo alemán, y muy especialmente a los jóvenes, de las inercias totalitarias del pasado. No fue una tarea sencilla. Había cuenta de que existía una generación de jóvenes alemanes que no tenía otro referente político que el nazismo. Al final, con todo, fue la educación la única política posible. La desnazificación hubo de ser blanda a la fuerza.
La huella del nazismo era demasiado profunda como para plantear un escenario de purgas colectivas. Aunque pronto triunfaron las tesis, forzadas por las circunstancias de la blandura, los aliados convinieron en la necesidad de dar al menos un castigo ejemplar contra los jerarcas nazis, con la mayor proyección mediática posible. Pero había disensiones acerca de la manera en que estas purgas debían ejecutarse. Unos defendían la conveniencia de la ejecución sin juicio, en la horca o el paredón. Por otro lado, había quien entendía como innegociable la necesidad de celebrar un gran juicio público que diera amparo de legalidad al proceso. Finalmente, vencieron las tesis de los partidarios de esta última opción, pero acto seguido surgieron dilemas de gran calado legal y la necesidad de crear un marco jurídico nuevo que justificara las condenas bajo el escudo de una legalidad internacional y transfronteriza entonces aún inexistente. La lógica de la jurisprudencia vigente dictaba que los juicios debían realizarse dentro del marco de la legislación nacional del país en el que se celebraba el proceso, pero, naturalmente, el sistema judicial del Tercer Reich no ofrecía garantías de ningún tipo. Con ese propósito nacieron los principios de Nuremberg, que condensaban los postulados de la Convención de Ginebra y del Código de la Haya, y ofrecían un marco legal completamente nuevo, no exento de polémica, ya que había de aplicarse a posteriori, es decir, los crímenes que se juzgaban eran anteriores a la promulgación de las leyes, una paradoja jurídica que ponía patas arriba en los pilares más básicos del Estado de Derecho, pero que se justificaba por la gravedad excepcional de los crímenes y las imperiosas necesidades del momento. Nuremberg es, de hecho, el año cero de la legalidad sin fronteras, del derecho internacional, de la lucha sin banderas frente a los crímenes contra la humanidad. Se cometan donde se cometan. Las vistas se celebraron entre el 20 de noviembre de 1945 y el 1 de octubre de 1946, y la elección de la sede de los mismos no se dejó al azar. Nuremberg fue la elegida por dos motivos. Uno, logístico, en tanto en cuanto la ciudad bávara era la única en la que los estragos de la guerra no habían dañado irremediablemente los juzgados, y otro simbólico. En Nuremberg era donde el Partido Nacional Socialista Alemán celebraba sus mítines y manifestaciones y escenificaba anualmente su poder. Los juicios fueron concebidos como el acto más espectacular del proceso de desnazificación. Su objetivo era la purga pública de Alemania, una limpieza a fondo y un castigo a sus pecados más negros, como paso previo a su ingreso en la comunidad internacional. Pero también tenía una función pedagógica, muy significativa pensando en el pueblo alemán. Era una manera de mostrar a la sociedad civil el rostro más turbio del régimen, agitar sus conciencias y, de algún modo, expiar simbólicamente esa culpa colectiva que las circunstancias habían hecho imposible expiar en realidad. Por eso, la dimensión mediática del juicio era un aspecto absolutamente crucial. La puesta en escena en un proceso ejemplarizante de estas características se consideró una prioridad desde el principio. Hasta 250 periodistas de todo el mundo acudieron para cubrir la cita y dar cuenta de la cascada de noticias que generaba un juicio desarrollado por 8 magistrados, que recogieron el testimonio de hasta 360 testigos y escudriñaron imágenes y películas de archivo y analizaron 200.000 declaraciones en los 12 meses que duró el proceso. Nuremberg puso sobre la mesa la cruel realidad de los campos de exterminio y demás atrocidades perpetradas por el régimen antes de su caída en 1945. En el banquillo de los acusados se sentó lo que quedaba de la cúpula, ya que los responsables de los crímenes más atroces, Hitler incluido, se habían quitado la vida para evitar ser atrapados. Fue el fiscal Robert H. Jackson, un firme defensor de los principios de Nuremberg, designado por el presidente Truman para la tarea, el encargado de llevar la voz cantante de la acusación contra los monstruos del régimen nazi. En realidad, el único de los dirigentes de alto rango crecidos a la sombra del Führer que se sentó en el banquillo fue el mariscal Hermann Göring, quien, consciente de no tener la menor posibilidad de salvarse dado el calibre de sus crímenes y de las acusaciones, mantuvo una actitud desafiante durante todo el proceso, defendiendo a ultranza a Hitler, sin mostrar el menor rastro de arrepentimiento y negando tener siquiera noticia del reguero de millones de muertos que el nazismo había dejado como legado.
Göring se autoasignó el papel de líder de los acusados, ejerciendo una gran influencia sobre ellos, hasta que por recomendación de un psicólogo se decidió que el exmariscal se ejercitara y comiera solo, lejos de los otros presos, lo que permitió al resto de acusados hablar entre ellos con mayor libertad, definiendo una actitud algo más colaborativa frente al tribunal. En el otro lado de la balanza se situó otro de los hombres de máxima confianza del Führer, el arquitecto Albert Speer, que acabó por convertirse en uno de los pilares del régimen. Speer no dudó en asumir la responsabilidad colectiva de los presentes en los crímenes allí juzgados. Dio muestras de arrepentimiento e intentó distanciarse del legado de Hitler todo cuanto pudo. Si su actitud era sincera o una mera estrategia para eludir la pena máxima es motivo de debate entre los historiadores. Solo él, Hans Frank y Baldur von Schirach bajaron la cabeza para admitir la magnitud de la culpa. Rudolf Hess, por su parte, se escudó en la amnesia y en la locura, para justificar no recordar nada de lo sucedido. También eludió la horca, pero en 1987 optó por quitarse la vida mientras cumplía condena en la prisión de Spandau. En líneas generales, casi todos los acusados adujeron la misma coartada o excusa: cumplían órdenes, y en Alemania el respeto a la jerarquía y la cadena de mando era sagrada. La responsabilidad, sostenían los acusados, era de quienes habían tomado las decisiones, no de quienes las habían ejecutado. Los cargos a los que se enfrentaban los jerarcas nazis eran los siguientes: crímenes contra la paz, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y conspiración. El 16 de octubre, finalmente, se dictó sentencia. De los 24 líderes nazis, uno, Robert Ley, se suicidó antes del juicio, y otro, el industrial Krapp, quedó exonerado por su senilidad y parálisis. 12 fueron condenados a muerte, entre ellos Göring, que se suicidó antes de la ejecución, von Ribbentrop, ministro de Exteriores, y Rosenberg, ministro de los Territorios Ocupados. 3 a cadena perpetua, Funk, Hess y Raeder, y otros 4 a penas de prisión de diversa consideración. Ante la estupefacción general, Fritzsche, von Papen y Sachs fueron absueltos de todos los cargos. A través de ellos, Alemania había expiado legalmente sus pecados. La cuestión de la responsabilidad moral, sin embargo, sigue abierta hasta el día de hoy. Gracias por escuchar los podcasts de Muy Interesante.